¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Chisenegal, Bachi, México, Nuyuma, Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas: valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales. Solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. Nos tomaron por sorpresa, ¿verdad? Les queremos dar la bienvenida a su programa Goza la Transformación, un en vivo, recuérdenlo, a través de Radio Núcleo 180, y también les queremos recordar que ya pueden encontrar nuestros videos en el canal de YouTube en Radio Núcleo 180. Y pues, sin hacer más extensivo este tiempo, quiero saludar a la licenciada Elsa. ¿Cómo está, licenciada? Bien, mucho gusto aquí, estando ya con nuestro querido público e iniciando este miércoles de tema especial y con nuestra invitada especial también. Querido público, por favor comparte el programa y recuerde que va a ser un programa donde necesita usted compartirnos si tiene alguna duda y sobre todo compartirlo. Así es, estén muy atentos porque va a haber información fresca, reciente. Estelita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, pues ya aquí estoy lista. A mí me dijeron, ponte lista para lo que vas a escuchar, y dije, está bien, me puse lista. Excelente. Pero también tráigase su lapicito, anote lo que sea importante, llame a las demás personas que estén ahí con ustedes. Y bueno, compartan también el programa porque eso es algo que nos va a ayudar a todos. Así es, muchas gracias, Estelita. Y bueno, pues queremos mandar un saludo a nuestro equipo personal de cabina, cabina, a David, a Luis, que están esta tarde con nosotros. Siempre. Recuerden no que faltar. yo les mando siempre un corazoncito, chicos. Y bueno, queremos también enviarle un saludo y nuestra gratitud a la licenciada Silvia Pérez, que también nos está viendo, está bien atenta al programa. Y bueno, pues en esta tarde sabemos que Estelita nos va a dar una información importantísima para nuestra salud, ¿sí? Sí, así es. Bueno, pues es que hoy lo que les traigo para ustedes es un ¿sabías qué? Y bueno, esta vez está relacionado con la importancia de los exfoliantes naturales para el cuerpo. ¿Quién no ha oído hablar de eso? Uh-huh. ¿Quién no los usa? No, sí, ¿Qué tan frecuentes? Todas las mujeres. Y los hombres también, ¿verdad? Y tantos que hay, Estelita. Sí. Ay, yo no, casi no. Hasta me sentía así de que, pero bueno, siempre es bueno aprender algo más. Bueno,
El cuidado de la piel es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar general del ser humano, más allá de la estética. Mantener la piel limpia y en equilibrio contribuye a su función principal, proteger al organismo de todos los agentes externos como bacterias, contaminantes y cambios ambientales. Dentro de los múltiples métodos para preservar la salud cutánea, los exfoliantes naturales ocupan un lugar especial, pues representan una alternativa saludable, económica y amigable con el medio ambiente frente a los productos industriales que en muchos casos contienen químicos agresivos. La exfoliación es el proceso mediante el cual se eliminan las células muertas acumuladas en la superficie de la piel. Con el tiempo, estas células impiden la correcta oxigenación y regeneración cutánea, provocando opacidad, resequedad o incluso la obstrucción de los poros. Los exfoliantes naturales, como el azúcar, la avena, el café molido, la sal marina o el aceite de coco, cumplen esta función de manera efectiva, estimulando la renovación celular sin causar daños severos ni reacciones adversas que a menudo se asocian con productos sintéticos. Además, el uso de exfoliantes naturales favorece la circulación sanguínea y mejora la absorción de nutrientes cuando se aplican cremas o aceites posteriores. Por ejemplo, la cafeína presente en el café molido ayuda a tonificar la piel y a reducir la apariencia de celulitis, mientras que la avena, gracias a sus propiedades calmantes, es ideal para pieles sensibles. Estos beneficios demuestran que la naturaleza ofrece recursos accesibles y versátiles para atender diversas necesidades cutáneas. Otro aspecto relevante es la sostenibilidad. A diferencia de muchos exfoliantes industriales que incluyen microplásticos y conservadores dañinos para los ecosistemas acuáticos, los exfoliantes naturales son biodegradables y respetuosos con el ambiente. En este sentido, optar por ellos no solo contribuye a la salud personal, sino también a la prevención del entorno. Sin embargo, es necesario subrayar que su uso debe de ser responsable. La exfoliación excesiva, incluso con ingredientes naturales, puede irritar la piel y alterar su barrera protectora. Por ello, se recomienda aplicarlos de 1 a 2 veces por semana, según el tipo de piel, acompañando siempre con hidratación adecuada para mantener el equilibrio. Los exfoliantes naturales son aliados fundamentalmente para la salud de la piel y el bienestar integral. Proveen beneficios que van desde la limpieza profunda hasta la estimulación de regeneración celular, aportando además un enfoque ecológico y económico. Incorporarlos en la rutina de cuidado personal es una manera de cuidar no solo el cuerpo, sino también del medio ambiente, recordándonos que la naturaleza tiene todo lo necesario para preservar la belleza y la salud de manera sostenible. Y bueno, eso es en cuanto a los exfoliantes. Decía que yo, o sea, pues no sé si es por cultura, no sé si es por falta de tiempo, podría ser en mi caso, ignoro muchas situaciones sobre estos de los exfoliantes, pero pues bueno, hoy aprendí que es bueno hacerlo de vez en cuando. Y bueno, nos daremos un tiempecito por ahí para ver cómo funciona esto. Como una rutina de belleza. Sí. Yo recuerdo que hace tiempo, tendrá no sé cuántos meses atrás, una vez estábamos tú y yo platicando y me comentaste que consentiste a tus nenas. Hiciste una pijamada con ellas y les diste masajito en sus piecitos y les hiciste pedicure y demás. Bueno, la exfoliación puede formar parte de este mismo ritual de belleza que a todas las mujeres nos encanta. Sí. Y principalmente, bueno, yo en mis tiempos, en mi juventud, lo que hacíamos en el área de trabajo, como estábamos con bebés, era estarte lavando las manos de manera continua.
y en tiempos de frío, pues la resequedad en la piel por el tipo de jabón y por el lavado frecuente. Entonces, lo que hacíamos al final del turno, alguien era la asignada para preparar pues como la cremita exfoliante y que nos pudiera hidratar. Y bueno, hacía el preparado y le ponía azuquitas. La batía muy bien y ya así terminamos, ya entregamos, ya estamos listas para irnos y lávense las manos, séquenselas muy bien y todas pasábamos y que nos pusieran nuestra cremita. Y ahí te ibas, con tus manitas, frotando, aparte de que dabas la exfoliación, bueno, pues también la hidratación a la piel y pues la verdad, gracias a Dios, yo siento bien mis manitas todavía y de vez en cuando sí me consiento. Es parte de lo que nos toca hacer como el autocuidado. O sea, así, pero yo pensé que el baño era suficiente para quitar todo. Y pues sí, se baña uno. Los masajitos pues sí son ricos, pero no así como una terapia de belleza que decías, en el caso de los exfoliantes, ¿no? O sea, a mí sí, me gusta estarme así apapachando o apapachar a mis hijos y estarlas ahí amasando, por decirnos así, o machucando, apapachando es un decir, ¿no? Y he de decir que ellas sí lo llegan a hacer, pero pues yo no sé si, primeramente por el tipo de vida que llevábamos, que era muy, muy activa, demasiado activa. Teníamos nosotros 4 hijos y entramos a trabajar, salíamos, córrele y vámonos a la otra parte, y así era nuestro ritmo de vida. Entonces yo en mi manera dije, el baño es suficiente, llegas, te bañas y todo limpio, todo rico, ¿no? Pero ellas sí tienen ese hábito, fíjate, pero pues yo creo que me quedé todavía en esa etapa. Bueno, y bueno, pero nunca es tarde. Vamos a tener que consentir una tarde de estas, Estelita. Sí, creo que no es tarde y pues sí. No es tarde. Tiempo para empezar. Mientras tengamos vida podemos hacer. Qué bonitas niñas que jugaban a exfoliarse. Qué bonito juego, pero bueno, con pieles tan diferentes, con mascarillas tan diferentes y para infinidad de cosas, pues es padre conocer y saber qué necesita uno, ¿no? Y de repente irse apapachando. Pues con nosotros el día de hoy está Martita, Estelita, nuevamente la doctora María Fernanda Hernández Torres. Y como es fin de mes, está aquí para darnos un tema tan especial y con mucha sabiduría. Recuerde que ella no nada más es médico cirujano y partero, también da consulta a niños, de nutrición, tiene diplomados en pediatría, aparte de nutrición, y infinidad de cosas que ella ha estudiado y se ha estado actualizando y capacitando para darle a usted una mejor atención. Y el día de hoy nos va a hablar de rinitis alérgica y algo más. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Gracias de nuevo por la invitación y pues vamos a empezar. ¿Mande? Segura, sí. Sí, como ustedes me digan. Yo ya la verdad me siento muy cómoda cuando puedo venir aquí. Y pues le agradezco mucho a Dios el espacio que tenemos para poder llevar información que en algunas ocasiones no sabemos o que creemos que en este caso y del tema del que vamos a hablar, pues que a lo mejor es una simple gripa o que tengo las defensas bajas y por eso me enfermo muy seguido, o el caso típico de todos los días de que los niños se están enfermando constantemente, que porque tienen bacterias y pues no en todas las ocasiones suele ser lo mismo. Así es, pues yo voy a empezar. Ya saben que soy bien preguntona. ¿Qué es la rinitis alérgica estacional? Muy bien, en esta temporada que vamos a empezar que ya está ahorita el otoño y vamos a empezar el invierno, la rinitis alérgica prácticamente quiere decir que la vía respiratoria alta, porque en medicina nosotros lo vamos a dividir en vía alta, que es todo lo que se encuentra aquí en cabeza, que es la nariz, la nasofaringe en la parte más posterior, ya hacia acá atrásito la garganta, que es la faringe, y de ahí va a empezar la vía baja. Continuamos con la laringe, luego la tráquea, y aquí a nivel del tórax, pues los pulmones. Entonces la rinitis alérgica
quiere decir inflamación de la nariz. Eso es rinitis, inflamación de la nariz. En la nariz vamos a tener unas estructuras que se llaman cornetes, que si empezamos a imaginar qué son esos cornetes, es como una escobita que va a estar aquí en la nariz, cuya función va a estar limpiando y calentando el aire para que pase de manera correcta a los pulmones. Pero hay pacientes que no hacen eso de manera correcta y entonces van a responder con una situación de inflamación crónica al tener contacto con un alergeno. ¿Qué es un alergeno? Pues es cualquier partícula que está en el medio ambiente que específicamente un grupo de pacientes le va a generar una inflamación persistente. Los alergenos más conocidos son el polvo. ¿Por qué? Porque en el polvo hay animalitos que se llaman ácaros. Igual en el pelaje de sus animalitos, perros, gatos, conejos, hurones. Si ustedes se van ahí a Google y ponen ácaros, les va a salir un animalito que está feíto y pues eso está principalmente en el polvo y el pelaje del animal. Por eso hay pacientes que cuando tienen contacto con este alergeno se empiezan a inflamar y no debería de ser así. O sea, lo normal es que yo respiro el aire y como lo comentábamos hace rato, ahorita hay muchísimo polvo. Vean las vialidades que tenemos, hay mucha contaminación, las calles no están del 100% pavimentadas, entonces hay mucho polvo, hay muchos animalitos en la calle, entonces hay fecalismo de los animalitos y al final cuando viene el aire, todo eso lo respiramos y pues mi cuerpo debería de estar preparado para limpiar y calentar bien el aire. El problema que viene, pues es cuando mi cuerpo no lo hace y en vez de limpiarlo, se empieza a inflamar. Y es ahí en donde el paciente empieza ya con la nariz congestionada. Entonces, no me voy a ir más al tema. Ahorita, ¿qué es rinitis alérgica estacional? Es una respuesta de inflamación crónica de la vía respiratoria alta, específicamente la nariz, en donde se inflama de manera general y es mediada por un anticuerpo que todos tenemos, que se llama inmunoglobulina E. Por eso se inflama los cornetes de que tenemos en la nariz. Sí. Por eso se inflaman los cornetes, porque el cuerpo dice, ay no, como que yo no reconozco qué es esto. Y entonces la partícula se pega a la mucosa nasal y entonces cuando la partícula llega y se pega, empieza a inflamarse. Y es ahí en donde empezamos, ay, traigo la nariz tapada, como que ya no respiro bien de este lado. Y más al ratito, ay, ahora ya no respiro bien de esta se me destapó. Y empiezan a desencadenar una serie de síntomas que por lo regular se llaman síntomas en cascada, porque todo es relacionado con un proceso de inflamación. Bueno, sí. ¿En qué edades se presenta con mayor frecuencia? Bueno, ¿en qué edad se presenta con mayor frecuencia? Ok, aquí vamos a tener una situación importante. En algún momento, pues cuando fuimos a la escuela, podemos hacer memoria, vimos las leyes de Mendel, que son las leyes que nos indican las herencias que podemos llegar a presentar. Va a ser muy alto el porcentaje de niños que se presente cuando papá o mamá tiene rinitis alérgica o que ya tiene un cuadro de asma. Por ejemplo, si papá lo tiene, el niño tiene el 50% para desarrollarlo. Y si la mamá y el papá lo tienen, pues el niño 100% lo va a expresar. Pero esto va a depender de los cuidados que nosotros le demos al niño, porque no es como que, ay, ya tú tienes rinitis alérgica, yo también no, lo vamos a sobreproteger de todo. No, hay muchos artículos que indican que nosotros debemos de exponer al niño a ciertas cantidades de alergenos pequeñas para que el niño se vaya adecuando a ello, porque si no lo único que voy a generar es que el paciente en ningún momento llegue a reconocer eso y entonces esté con los problemas persistentes de inflamación ante cualquier cosa, y se los digo porque lo tengo en consulta. En consulta me tocan muchos casos de se enferma muy seguido, si ya le di una paleta de hielo se enfermó, el día que fuimos al parque y llovió se enfermó. Entonces es no hacer desde el inicio al niño
propicio o generar un ambiente propicio en donde le vamos a cortar el hecho de que él desarrolle esa inmunidad. Sí, aquí me sale, perdón doctora, aquí me sale una pregunta así espontánea. Vamos a suponer que yo tengo asma, pero me encantan los gatos. Ay. ¿Qué pasa, doctor? Sí lo puede tener, porque hay muchos tratamientos ya actuales que se llaman terapias inmunológicas, que prácticamente yo también la doy, en donde nosotros vamos a estar sensibilizando. Quiere decir que yo voy a estar exponiendo al paciente a ciertas cantidades de alergenos que van a ir de poquito en poquito, el cuerpo lo va a empezar a reconocer y de esa manera el paciente va a poder tener contacto con su animalito. Un perro, un gato, un pájaro. Entonces, sí lo podemos llegar a tener, pero 100% hay que recibir el tratamiento médico adecuado y aparte preparar al paciente para que sepa qué hacer en una crisis asmática. Entonces, los síntomas y los signos que tiene cada paciente, ¿cuáles serían? Sí, eso va a ser muy diferente. Entonces, ahorita de la pregunta anterior no la contesté completa. Entonces, la persistencia y la prevalencia va a ser alta en quien tiene ya antecedentes genéticos. En segundo lugar, también México se posiciona entre un 30 y un 40%, en donde ya la población desarrolla una rinitis alérgica. Y eso es secundario, pues a que somos un país tercermundista y por lo regular tenemos alto producción de contaminantes. Entonces, eso ha hecho que ahora no solamente los niños lo lleguen a presentar, sino también muchos adultos. Y tenemos el típico adulto que va en su coche, va manejando y de repente empieza, me arden mis ojos, o ya me empezaron a picar, ya me pica mi nariz, se me irritó la garganta. Pero todos esos son síntomas que se desencadenan porque todo lo que propicia el medio ambiente es muy dañino ya para el cuerpo. Entonces, altos porcentajes de contaminación igual van a generar un alto porcentaje de que el paciente pueda verse expuesto a eso. En México es entre el 30 y el 40% y por lo regular la rinitis alérgica siempre va a ir acompañada de otras comorbilidades que más adelante lo vamos a ver. Y ahora sí, en relación a qué síntomas y qué signos llega a presentar. Recuerden que siempre yo les digo que todos los síntomas son todo lo que el paciente me refiere. Me dice, por lo regular los síntomas que van a ir relacionados con una rinitis alérgica va a ser primero la nariz congestionada. ¿Por qué? Pues porque la nariz es el medio por el cual entran los alergenos, por lo tanto me va a empezar a tapar la nariz. Si ustedes le ponen ahí en su casa, en su teléfono, una imagen que le saque los cornetes nasales o los senos nasales, van a ver que a partir de aquí más o menos va a haber una entrada hacia arriba, hacia la frente y hacia abajo del ojo que se llaman senos y son seno frontal y seno maxilar. La función de esto es producir moco, precisamente para que cuando algo me quiera llegar a atacar, el moco se produce, atrapa esas partículas y después se expulsa. Pero en los pacientes que tienen la alergia, se tapa el conducto por el cual drena el moco, por lo tanto el paciente empieza con un acúmulo de moco en esta zona. Y ahí tenemos un síntoma en donde el paciente dice, me duele la cabeza, pero específicamente me duele aquí la frente o me duele acá abajo, o a veces yo les comento, su dolor de cabeza será como así, como un antifaz. Sí, así me duele a mí y hasta siento que me punza aquí. Entonces, nariz tapada, dolor de cabeza, principalmente en esta zona. A nivel de los ojos van a haber otras estructuras que se llaman senos etmoidales que van a drenar todo lo que se produce aquí en el ojo. Entonces, como el seno etmoidal se tapa, vamos a empezar con dolor, ardor de los ojos y mucha comezón. Y ya al estarnos rascando y manipulando con la mano sucia, empieza a haber una sensación de infección. Entonces ahí el paciente, aparte de tener dolor, ardor, irritación en los ojos y el lagrimeo, puede empezar con un proceso también de infección. Ya de ahí, si se sigue obstruyendo toda la vía respiratoria alta, en la parte posterior, en donde se comunica la nariz con la garganta, que específicamente es en el paladar,
Si usted en casa se toca ahí con su lengua el paladar, en la parte más posterior va a haber 2 agujeritos. Esos agujeros se llaman cuanas. Cuando ya el moco ya no drenó adelante, lo va a hacer hacia las cuanas, o sea, hacia la garganta. Entonces, todo ese moco que está irritado, que ya está infectado y que está inflamado, drena la garganta. Por lo tanto, el paciente dice, ahora ya me duele la garganta, me arde, siento que me pica y así el síntoma siempre típico es sensación de comezón en el paladar, comezón en la nariz, comezón en los oídos, porque prácticamente esta respuesta inflamatoria se presenta no nada más aquí, sino también a nivel de la piel. Entonces, ya ahí el paciente empieza con que le duele la garganta, le arde, siente esa sensación de cosquilleo o como de comezón. Y si no le damos una atención oportuna, pues entonces pueden llegar bacterias, van a inflamar las amígdalas y ahí ya puede empezar un proceso, aparte de rinitis alérgica, un proceso de infección que puede ser de origen viral, bacteriano, de un hongo o de una micobacteria. Entonces, sí es importante que cuando ya tenemos instalados síntomas aquí a nivel alto, podamos atenderlo, porque si no, entonces ese moco va a seguir su transcurso y va a seguir la faringe, la laringe, la tráquea, llega a los bronquios y entonces ya tenemos el paciente que ya llega con mucha tos, mucha expectoración, sobre todo ataques de tos en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque es cuando la temperatura es más baja, la vía respiratoria no puede calentar bien ese aire y el aire que pasa frío empieza con esas tos productivas. Por eso siempre que van a consulta yo les hago 20,000 preguntas en relación a la tos. ¿Cuándo la presenta? ¿Es más en la mañana? ¿Es más en la noche? ¿Es en todo el día? ¿Le dan ataques? ¿Se ha dado cuenta si cuando usted está en contacto con algo empieza con ese ataque de tos? Que a lo mejor hay pacientes que han de decir, ay, pues nada más vengo por tos, pero no es nada más el hecho de vengo por tos y flema. O sea, tenemos que ver cuál es la causa que está generando esas tos, sobre todo en pacientes porque yo llevo en la consulta el expediente y le digo, a ver, el 15 de septiembre lo vi por tos y ahorita ya es 24 y otra vez presenta lo mismo, y entonces ahí ya podemos ir viendo diferentes diagnósticos y sobre todo complicaciones por no dar una buena atención a la vía respiratoria. Y perdón, Martita, y aquí es no confundir una situación de rinitis con un proceso ya crónico de un paciente, ¿no? Sí, no, y aparte con gripa, porque mucha gente cree que es gripa. La gente viene a consulta y le digo, ¿cuál es su motivo de consulta? Y me dice, tengo gripa. Y le digo, bueno, a ver, pero vamos parte por parte. ¿Qué síntomas usted conoce como gripa? Porque para mí médicamente signos de gripa es que en 3-5 días empecé un cuadro en donde me dolía la cabeza, sentía cuerpo cortado, pude llegar a tener fiebre, me sentía muy cansado y empecé precisamente con un estornudo muy, muy constante, la nariz se me tapa, me duele la garganta, pero es pasajero. Dentro de 4 a 5 días, si tú das un tratamiento, la gripa se va a cortar. O incluso dice la paciente, pues incluso me tomé un antigripal, ¿no? En mi casa, pero los síntomas me fueron persistentes, incluso se agravaron. Entonces es ahí en donde yo hago la serie de preguntas para poder indagar qué tanto de persistencia son los síntomas, qué presenta y qué no presenta. Y esos son los síntomas. Los otros son los signos clínicos que yo tengo que ver en el paciente. Hay algo que nosotros llamamos en medicina facies, y es como toda esta expresión facial que nosotros vamos a tener y que a nosotros nos van a hablar mucho de diferentes enfermedades. Por ejemplo, un niño o un adulto con signos de rinitis alérgica, por lo regular tiene los ojos hundidos y presenta muchas ojeras. ¿Por qué? Porque el niño no duerme bien en la noche, o el adulto. Como está tapada la nariz, empieza a roncar, y por lo regular son niños que están dormidos y hacen ese sonido. Y yo me doy cuenta porque le digo al papá, cuando el niño duerme, ¿respira por la nariz o por la boca? No, doctora, es que ya empieza por la boca. Y le digo, ¿y babea mucho la almohada? Sí,
Entonces ese es un síntoma, hundimiento de los ojos con las ojeras, es un signo clásico porque al tener la vía respiratoria alta tapada, no deja bien el proceso de oxigenación, por lo tanto va a tener esto. Y ahora agárrese un espejito y si aquí tiene usted la línea de las pestañas y abajito tiene otra línea muy, muy marcada, se llama línea de Denny Morgan. Ese es otro signo que es específico en pacientes de rinitis alérgica. Entonces, cuando yo estoy revisando al paciente y veo esta lineecita, digo, no, este paciente viene por alergias. Y entonces ya mi cuestionario va más enfocado a toda la situación de rinitis alérgica. ¿Qué otra cosa puede llegar a presentar? Mucha irritación de la piel, porque por lo regular la rinitis alérgica va relacionada con dermatitis atópica. Entonces, los pacientes se les irrita mucho la piel, es muy fácil que si son pequeñitos entre 1 y 5 años, que a lo mejor todavía babean, traen el moquito y todo, bien fácil se les irrita alrededor de su boquita, toda la parte baja de la nariz, y cuando yo los estoy revisando, sobre todo en los pliegues, como aquí su codo, sus rodillas, sus ingles, veo ciertos datos de irritación. Y entonces a mí ese es otro signo que me va hablando de que el paciente tiene una rinitis alérgica. Entonces sí, siempre es muy importante poder ser muy detallado en la consulta, ver al paciente y todo, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado. Bueno, pues acaba de contestarme mi pregunta, ¿cómo se puede diagnosticar la rinitis alérgica? Fíjese que yo tengo un nietecito que ahora en diciembre sí me sorprendió, de que, como usted dice, empezó primero con sus ojitos llorositos y después empezó con un poquito de secreción nasal. Pero conforme fueron pasando las horas, no días sino horas, empezó con su congestión nasal y con la inflamación de sus cornetes, pero yo podía ver la inflamación de sus cornetes, la dificultad para respirar. Podemos entender que hay eventos que se dan de rinitis por la estación del año, pero también podemos darnos cuenta que algunos no son por estación, sino ya es por una alergia. Entonces, aquí yo creo que sí es hacer énfasis en los papás de poder llevar a su paciente o de acudir al médico para que se pueda hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Si no es, si es uno o si es otro, para el tratamiento adecuado, porque hay quienes, me ha tocado ver, en que dicen, no, es una gripa, no le voy a dar nada, que se aguante para que cree defensas. Y yo digo, bueno, sí está bien, pero ¿hasta qué punto también tenemos o podemos esperar a que se dé esa situación? Porque un adulto, como quiera que sea, sí te puede decir, es que el dolor que tengo en la garganta y es fuerte. Yo acabo de pasar por un evento muy, muy fuerte de salud en donde sentí así prácticamente que, hagan de cuenta que mi mano estaba apretando mi tráquea, pero así horriblemente. El dolor que me dio fue en la noche tan fuerte que dije, bueno, ¿y qué está pasando? Pero yo lo puedo decir y puedo expresar de qué forma lo siento. Pero en los niños nada más dicen, me duele, y nada más se agarran, pero la verdad no podemos imaginarnos el grado de intensidad que están viviendo ellos. Entonces, ¿nos podría explicar un poquito más en relación a esto? Porque, bueno, creo que estoy haciendo muchas preguntas y muchas aportaciones, pero estamos hablando de algunos detonantes que se llaman alergenos, ¿no? Y dentro de ellos usted nos hacía mención el polvo, el polen, la tierra que está luego en los árboles, pero también tiene que ver las almohadas viejas o el que no se laven las almohadas, cada cuánto estamos lavando las almohadas, los peluches, los famosos peluches que andan para arriba y para abajo,
y los niños que duermen con gatos o con perros. Ujú. Entonces, no sé, creo que surtí rico, pero es que me ganó usted mi pregunta. Sí, es cierto. No, pero sí para que quede un poquito más amplio. Podamos explicar al público. Bueno, ya está ahí me quedo. Creo que va ahí implícito algo que yo desconocí durante muchísimo tiempo. Mis hijas estaban pequeñas y una de ellas nada más se le inflamaban los cornetes. Ujú. Pero nunca me supieron decir por qué. Ujú, exacto. Siempre es importante eso porque la inflamación de un cornete puede llegar a ser tan importante que sí llegue a quitar un porcentaje muy, muy alto del oxígeno que pasa para los niños. Y en un cuerpo de un pequeñito es vital que mantengamos una oxigenación bastante buena. Yo cuando estudié medicina, los módulos de neumología y rinitis alérgica, los cursé en Hospital Centro Médico Nacional La Raza. Ahí en esa sede yo llevé las 2 materias. Era una sede muy peleada porque pues era muy buena y la verdad ahí aprendí bastante porque aparte de recibir esas clases, me dieron clases de infectología. Entonces ahí el doctor nos enseñó, deben de tener siempre con ustedes un oxímetro y se tiene un oxímetro para adulto y un oxímetro pediátrico, precisamente para que nosotros podamos ver cómo está el paciente. Yo recuerdo que el oxímetro se empezó como a ser muy popular cuando empezó lo de COVID. Ahí sí ya todo el mundo tenía oxímetro y demás, pero la verdad es que siempre que llegan conmigo a consulta, les reviso esa parte de la oxigenación. Ahora, retrocediéndonos un poquito a lo de los cornetes, un dato importante que tú debes de notar en tu pequeño es que no tenga sangrados nasales. No es normal que a un niño le sangre la nariz, no es normal que un niño ronque tanto. A lo mejor sí, tengo un niño muy activo, lo llevo a actividades y demás, y a lo mejor por la posición que adquirió el pequeño para dormir, pues no alineó sus ejes y eso lo está haciendo que ronque. Pero si yo acuesto bien a mi bebé y demás y veo que él ronca muchísimo, que duerme con la boca abierta, que babea mucho la almohada, es 100% darle una atención médica oportuna. ¿Por qué? Porque en México tenemos el típico caso de, ay, se me enfermó mi bebé, pues dale un poquito de desenfriolito. O, ay, ya le empezó la tos, pues dale un poquito de este jarabe para la tos, Ajolotiux siempre es el que me comentan en consulta. Y a lo mejor con unos pacientes es válido, pero no vamos a tener antecedentes de enfermedades de rinitis alérgica. Entonces, desde el momento en que nosotros como papás decidimos tener un bebé, si cualquiera de los 2 papás tiene rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma o alguna enfermedad autoinmune, 100% va a ser mucho mejor que dentro de los primeros síntomas llevemos al pequeño una valoración y no esperarnos hasta eso, porque una de las consultas que nosotros damos como médicos pues es control y seguimiento del niño sano. Cuando un bebé nace, su primer consulta es a los 7 días de nacido. Después de ahí lo vemos al mes y de ahí yo los voy viendo cada mes para ver peso, talla, que logren algo que se llamen hitos del desarrollo. Entonces, en las primeras consultas yo siempre les hago preguntas a los papás de que quién tiene este tipo de enfermedades para que entonces nosotros podamos irlo dejando en el expediente. Es muy importante porque a lo mejor si yo tengo un niño que no tiene un porcentaje de desarrollar alergias, pues a lo mejor con un antiviral, un medicamento ahí de jarabe de miel o algo, pues se va a controlar el cuadro. Pero si nosotros dejamos avanzar ese cuadro, puede llegar a un momento en donde sí causa un proceso de inflamación muy, muy persistente, que a veces es difícil de controlar, que ya el tratamiento va a ser largo, que se van a ocupar otros ciertos tipos de medicamentos que incluso pueden ser más caros, cuando a lo mejor al inicio todo sale adelante con lavados nasales y con un antihistamínico. Entonces, si yo ya estoy detectando que mi bebé está presentando infecciones de vías respiratorias seguidas, ese también es un dato de alarma y es algo que yo hago en las primeras consultas. Por ejemplo, me llegan bebés de meses de vida, desde 1 mes hasta 1 año. Siempre les tomo sus signos vitales y demás. Si un bebé no tiene temperatura de más de 38 y yo no le veo, cuando yo le reviso la garganta, no le veo características de una infección bacteriana,
no le voy a dar un antibiótico. Y eso es algo que pasa mucho en consulta. Yo sé que como papás nos puede llegar a preocupar mucho de que, porque siempre va a haber extremos, el papá que se preocupa por todo y el papá como que dice, ay, ya va a pasar, ahorita se le va a quitar. Entonces, llegan a consulta, el bebé tuvo fiebre toda la noche, estoy hablando de niños desde 1 mes hasta menores de 3 años, que todavía no van a la escuelita a la mejor. Entonces el bebé tuvo fiebre en la noche, empezó con un poco de moco y pues no quiere comer nada más que pasar leche. Y entonces ya yo lo reviso. Y cuando les explico al papá, yo tengo como médico que darme cuenta si la infección es viral o es bacteriana. Y cada infección va a tener diferentes tipos de características. Por lo regular, en una infección viral, los síntomas empiezan con un periodo de incubación, en donde son de 3 a 5 días, en donde el pequeño tuvo contacto con alguien enfermo, el virus estuvo en casa, llegó a la vía respiratoria del bebé y se incubó. ¿Qué quiere decir? Pues que está creciendo. Y entonces va a manifestar síntomas, ojitos llorosos, un poco rojos, irritabilidad, febrículas, que son una temperatura entre 37, 37,5, y como la garganta se inflama, pues no van a querer comer. Cuando hay una infección bacteriana, empieza a haber fiebre de más de 38, ya un moco que le llamamos purulento, que es amarillento, verdoso, espeso, que incluso puede llegar a tener un mal aroma. Cuando nosotros tocamos cuello, hay algo que se llaman ganglios, esos ganglios se inflaman y entonces a mí me dan otro dato en donde sí es una infección muy fuerte. Y yo les veo la garganta y por lo regular en la garganta hay puntillo blanquecino o amarillento. Entonces, si yo ya como médico sospecho de una infección bacteriana, voy a mandar un antiviral. Pero yo he tratado de cambiar esto, de decirle al papá, es una infección viral, con el antiviral se le va a quitar. No tenemos por qué exponer a un pequeño a un antibiótico que no necesita, porque el hecho de exponer los antibióticos a edad temprana, en primer lugar va a hacer que reaccione con una alergia al medicamento y en segundo lugar también lo va a hacer susceptible a desarrollar cualquier tipo de alergia en una edad escolar, que son a partir de los 4 años, entre los 3 y 4 años de edad. Entonces a veces es difícil porque el papá va a consulta y dice, no, es que yo quiero el antibiótico para la garganta. Y ahí es en donde ya yo hago arduo trabajo. No, señor, mire, no necesita el antibiótico porque está presentando esto. De verdad, si ustedes vienen, y yo no sé, la consulta fue el miércoles, si para el viernes el bebé no está bien, me lo trae y con todo gusto yo lo vuelvo a revisar, y si necesita el antibiótico se lo doy, si no, no. Y ya ahorita los papás han hecho más como conciencia en esa parte, porque a veces creemos con que infección de la garganta, piquete para que sea más rápido y antibiótico. Y la verdad es que no todos los pacientes son así, sí. Porque ni aunque yo le mande el piquete, o sea, no se le va a quitar, porque lo que tiene es algo viral, no es algo bacteriano. Los antibióticos funcionan para bacterias, no para virus. Entonces, tengo ese caso. Y luego tengo otros casos en niños en donde o van a la guardería o ya van al kinder, a la primaria, y son niños que se enferman muy seguido. Y entonces es ahí en donde ya yo le pregunto al papá, bueno, usted con los doctores que ya lo han visto, ¿ya les mandó a tomar un estudio? ¿Le mandó a tomar un exudado nasal, un exudado faríngeo, una biometría hemática, unas radiografías de aquí de su carita? Ah, no le han tomado nada. Y entonces ya es en donde trato yo de hacer esta parte de, mire, el pequeño presenta datos de rinitis alérgica. No es normal que el niño se enferme tan seguido. A lo mejor sí, pero con cuadros muy autolimitados y que por lo regular se recuperan con un medicamento antiviral o algo, o un antitusígeno que es para la tos, que no todos los jarabes siempre para la tos son buenos, y menos en la edad pediátrica. Entonces, cuando nosotros vemos que el paciente no mejora eso y que es cada 15 días, cada 21 días o cada mes con episodios de infección, ahí ya les mando a tomar ese estudio, que un exudado es un estudio como con un cotonetito, te toman muestra de la nariz, te toman muestra de la garganta y se mete a un como refri, por así decirlo. Y ahí me va a decir si hay desarrollo de bacterias o no. Hay 2 bacterias que son muy comunes en la edad pediátrica que se llama Staphylococcus aureus y Streptococcus beta hemolítico.
Y entonces yo ya voy viendo y le digo, mire, el niño tiene una bacteria, vamos a hacer esto, esto y el otro. Y se va dando pasos y la verdad es poco el porcentaje de papás que desde el inicio llega a pegarse, pero cuando el papá empieza a ver resultados y dice, ay, es que ya no gasto cada mes y piquete y esto, el papá también va haciendo conciencia de eso, que es un alivio no solamente en la salud del niño, sino también en lo económico, porque el invertirle cada rato al pobre niño en que se enferma y se enferma, pues no, al rato ya todo se nos va ahí. Entonces el papá, yo les digo, a lo mejor al inicio hace un ingreso importante con la toma de los estudios, unas radiografías que pido, proyecciones de cara precisamente para ver esta cuestión de los senos, el tabique nasal, los cornetes y todo. Hay otra proyección que pido para ver las amígdalas y entonces ya con todo eso el papá se va dando cuenta que sí, que el paciente precisamente tenía alergias y es como el emoticon de aquí de WhatsApp que te explota así la mente porque el papá dice, es que yo no sabía que todo eso le pasaba y que era por esto, o que era por el otro, o que era porque yo tengo asma, porque pues ningún doctor me había preguntado si yo lo tenía. Entonces, todo eso tiene que ver con las alergias o la rinitis alérgica, se combina con las enfermedades respiratorias contagiosas. Sí, claro, y en relación, bueno, sí. O crónicas. Empezamos con una cosa es un resfriado común, que es una infección causada por un virus y que por lo regular dura de 3-5 días, máximo 7. Otra cosa es una infección en la garganta, que puede ser una faringitis o una faringoamigdalitis, que igual puede ser por un virus o por una bacteria, porque familias de virus tenemos infinidades. Y otra es rinitis alérgica, que rinitis alérgica ya es más detallada, ya es de más control. Pero si nosotros desde el inicio no diagnosticamos una rinitis alérgica, entonces esa rinitis se va a volver sinusitis. Sinusitis es inflamación aquí del seno frontal y maxilar, porque recuerden que el cornete está obstruido y el cornete obstruido no va a dejar fluir el moco. Por lo tanto, todo esto se llena de moco y ahí ya vamos a tener una infección bacteriana por sinusitis, pero secundaria que no diagnosticamos bien una rinitis alérgica. Si no diagnostico bien la rinitis alérgica, el paciente empieza con tos crónica y ahora tenemos en consulta a muchos niños que tienen tos la mayor parte del tiempo. Y esa tos que no es atendida, en algún momento puede llegar a causar problemas en la vía respiratoria baja, que son los bronquios, específicamente el bronquio es la unidad funcional del pulmón, y entonces al rato vamos a tener un niño con asma. Y para que ustedes lo tengan presente, jamás en la vida se le puede hacer a un niño un diagnóstico de asma antes de los 6 años de edad. Si ya fueron con un doctor y antes de los 6 diagnosticó sinusitis o asma, mejor cambien de doctor porque los senos tienen puntos de osificación, que son estos huesitos, y esos huesos no se cierran bien hasta después de los 6 años. Y lo mismo pasa a nivel de las costillas. Y aparte, la espirometría, que es el estándar de oro o el estudio de elección para poder diagnosticar un asma, no se puede tomar bien en un niño antes de los 6 años de edad, porque es difícil tomarlo al estudio. Si para un adulto le es difícil, quien se ha hecho una espirometría sabrá de lo que hablamos, que es como tomar aire y soplar por un popotito, pero hacerlo con una técnica muy detallada, no se puede hacer antes de los 6. Entonces, si ya te están diciendo, ay, el niño tiene 3 y ya le diagnosticaron asma, no, hay que cambiar de doctor, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que dar un tratamiento correcto, pues para que el niño tenga lo mejor para su calidad de vida. Y la otra cuestión era lo que me comentaban en relación a las estaciones del año. Hay un diagnóstico que se llama rinitis alérgica perenne, que específicamente es la que va asociada con las estaciones del año y principalmente se presenta en la temporada de primavera. En la primavera, pues porque polinizan todas las plantas, todos los árboles y el pasto, y específicamente es una alergia al polen. Entonces, hay un estudio que se llaman pruebas de reacción alérgica y son de 2 tipos. Son alimentarias e inhalatorias. Cuando me hacen las inhalatorias, a mí me entregan como un paquete de hojas en donde
hasta más de 30 alérgenos, salen de todo tipo de pastos, de árboles, de pino, que el abedul, que el cedro, y muchas plantas y flores igual. Entonces, una rinitis alérgica perenne solamente es una rinitis al polen y se da precisamente en la temporada de la primavera o cuando va a empezar el frío, porque sí, cuando desciende la temperatura también el paciente puede ser susceptible. Entonces ahí es solamente eso, pero también se puede presentar una rinitis alérgica a cualquier tipo de alérgeno. Lo que comentaba de las almohadas es porque prácticamente las almohadas, el colchón, los sillones, si tenemos estas cositas que son fundas protectoras de la silla, los peluches de los niños, todo eso guarda polvo y ahí viven los ácaros. Si usted hace así y sacude y dice, ay, ya se vino la polvadera, y empieza con que ya le fluye el moco, le empezó a dar comezón o se puso rojo, pues entonces tiene rinitis alérgica al polvo. Y entonces lo recomendado, pues es que si tú ya sabes que tienes rinitis alérgica, pues ahí vayas a Walmart. Ay, no podemos decir nombres de tiendas. vayas a una tienda de autoservicio y ya hay una parte, hay un estante en donde dice almohada para pacientes con alergias, fundas para pacientes con alergias, sábanas y cubrecolchón para pacientes con alergias, porque son telas que hacen que se pegue menos el polvo. Ahora, pues si ya tú dices, no, pues ahorita no tengo para esa almohada, pues nada más salte a tu patio, sacude tu almohadita, cuélgala 15 minutitos a que le dé el sol y perfectamente los ácaros se van a morir para que tú puedas descansar bien en la noche. Wow, Estelita, ya nos pasamos y no te hemos dejado que saludes a nuestro público. Bueno, es que la información está tan interesante que de veras, pero solamente vamos a mandar unos saludos a aquellas personas que me aparecen, no sé si a ustedes les aparezca alguien más. Está Lilia Iris Rosales, y está Gloria Almazán, que dice, gracias, muy importante la información, y bueno, no sé si le aparezcan a ustedes más. Ascensiona y quiero comentarles que para la gente que quiera compartir el programa, aquí se puso el nombre de la doctora y el WhatsApp para que usted pueda mandar un mensajito y pedir una consulta si así fuera el caso. ¿No, Martita? Sí, para mí resulta muy valiosa toda la información que estamos recibiendo y principalmente recuerde, goza es prevención. Agradecemos mucho la presencia de la doctora, la disponibilidad para venir a transmitir este conocimiento y no lo eche en saco roto. Mire, nos acaba de dar muchos datos importantísimos que yo creo que sería conveniente que vuelva a revisar el video, se queda grabado, lo puede buscar en YouTube, lo puede buscar en el Face de Goza. Hace mención en relación a que un pequeño menor a 3 o 6 años no puede ser diagnosticado de 6. Bueno, de 6. No, todavía no puede ser diagnosticado como una situación de alergia, pero de asma, ¿no? De asma. Pero no porque se haga este comentario, usted deje la situación. Hay que dar un seguimiento. Sí es importante lo que comenta, el control del niño sano, pero si el niño está presentando cuadros frecuentes, usted insista, busque, toque puertas. A veces hay lugares en donde no tienen la experiencia o el conocimiento. Vaya con el pediatra, no vaya con un médico general, porque bueno, un médico general puede atender a un adulto, pero es muy diferente la atención en el área pediátrica. Mi otra pregunta, doctora, es en relación a, bueno, ya nos dio muchos signos, síntomas para poder diagnosticarla, pero también nos hizo mención de algunos tratamientos. ¿Hay algo que todavía falte por mencionar en relación
al tratamiento? Sí, el tratamiento siempre es muy importante porque lo que nosotros principalmente podemos hacer para esta cuestión de rinitis alérgica pues son lavados nasales. Los lavados nasales con agua de mar, con solución salina o incluso con una botellita que es un irrigador nasal se pueden hacer, 100% sepamos usar el instrumento. Porque si el irrigador nasal lo apretamos muy fuerte o con una jeringa apretamos muy muy fuerte para que digamos, ya que me salga todo, podemos llegar a dañar el conducto auditivo interno, porque de la nariz se va para acá, un tubito que se llama trompa de Eustaquio y entonces comunica con el oído. Cuando nosotros hacemos mal un lavado nasal podemos llegar a afectar el conducto auditivo, irritándolo, generando dolor o incluso que la infección del moco que yo tenía aquí la mande al oído. Entonces, lavados nasales sí, siempre y cuando lo sepamos hacer, o si no sabemos, entonces vamos a consulta y podemos hacer mención de los lavados nasales, que seguramente si tu doctor leyó las guías de práctica clínica, pues vas a ver que los lavados nasales son uno de los principales tratamientos que se usan precisamente para mantener la mucosa nasal hidratada. El otro grupo de medicamentos que usamos se llaman antihistamínicos. ¿Por qué? Porque van a ir en contra de la histamina. Cuando llega un alergeno a la vía respiratoria o a cualquier parte del cuerpo que cause inflamación, van a liberar un elemento importante que se llama histamina. Y ahora te vas a acordar cuando te pique un mosquito. Cuando te pique un mosco y tú empiezas, ya me dio comezón y la roncha se empieza a poner grande, roja y te rascas, esa es respuesta de la histamina. Entonces los medicamentos van a actuar en contra para poder absorber toda esa histamina y que la inflamación pueda empezar a ceder. Hay muchos tipos de antihistamínicos, hay dos, hay unos que son de primera generación y otros de segunda generación. Los de primera generación no los usamos en edad pediátrica porque causan sedación. ¿Qué quiere decir? Pues que se va a dormir el paciente. Ya los de segunda generación, que son mucho más actuales, son mucho más sensibles, se pueden dosificar mucho mejor y tienen ese pro que no van a causar sedación, entonces el paciente perfectamente lo puede tomar en la mañana sin necesidad de interrumpir sus actividades y sin necesidad de que ahora yo diga, ¿y ahora por qué el niño está durmiendo tanto por el medicamento que le dieron? También hay otro grupo de medicamentos que se llaman corticoides, que pueden ser tomados, inyectados o inhalados. Y un corticoide a lo que me va a ayudar igual es a desinflamar. Por ejemplo, hay corticoides que se usan en spray. Les iba a dar un nombre, pero mejor no porque se van a echar cuando tengan la nariz tapada. Pero sí hay un nombre que les voy a decir que no se echen. El Afrin, que su fórmula química es la oximetazolina, no se usa en la edad pediátrica, para empezar. Y en segundo lugar, si tú como adulto te lo pones, no te lo vayas a poner más de 3 días. Si lo empiezas a usar más de ese tiempo, te va a subir la presión y entonces ahora vas a ejercer algo que se llama tolerancia al medicamento. Quiere decir que si los primeros días tú te lo ponías 2 o 3 veces al día, te destapaban perfectamente la nariz, pero los días posteriores, ya me lo puse cada 6, ahora ya cada 4, ese medicamento va a hacer que precisamente eso, que te inflame en lugar de generar una recuperación. Entonces es inflamación y aumento de tensión arterial, junto con ello sangrado nasal, entonces ese sí lo evitamos. Los corticoides sí se pueden usar porque son mucho más fieles, las dosis son mucho más bajas, por lo regular solamente se usan una vez al día, pero también los corticoides hay que saberlos usar de manera muy, muy específica, porque no es como que, me puse un corticoide 3 días y lo dejo. No, esos medicamentos van a actuar sobre algo que se llama la glándula suprarrenal, porque en nuestro cuerpo, arriba de nuestro riñón, hay 2 glándulitas que se llaman glándulas suprarrenales, y esas glándulas van a producir de manera normal corticoides para precisamente nivelar cosas en nuestro cuerpo. Si nosotros le damos de manera externa un corticoide, la glándula dice, pues ya no la necesito producir tanto porque ya la tenemos, y entonces la glándula baja la producción. Por eso cuando yo mando corticoides, el medicamento se va retirando poco a poco para que la glándula diga,
Ay, ya no hay, ya le voy a echar otro poco de ganitas, no, ya se está acabando, le voy a echar otras ganitas, para que entonces recupere su productividad que tenía desde el inicio, porque si los cortamos así de manera tajante, la glándula deja de producirlo y ahora vamos a tener algo que se llama síndrome de insuficiencia suprarrenal, que da muchos síntomas y pues que mejor no los evitamos y entonces vamos a consulta para recibir un tratamiento adecuado. Y ya si nosotros tenemos a un paciente que con esos tratamientos no, o sea, son muy repetitivos los episodios de las alergias, podemos hacer dos cosas. Uno, empezarle de manera empírica un tratamiento que es a base de terapia inmunológica, en donde prácticamente nosotros vamos a someter al paciente a una cantidad muy pequeña del alergeno por cierto número de semanas, para que en ese tiempo el cuerpo se vaya acostumbrando al alergeno, vaya reconociéndolo y entonces diga, ya tengo anticuerpos, o sea, ya tengo anticuerpos contra el polvo, contra el polen, contra el pelaje del gato y contra ciertos tipos de virus y bacterias estacionales. Entonces, cuando llega ese elemento, el cuerpo dice, no, ¿qué crees? Que ya tengo armas y ya no te voy a dejar que me inflames. Esos son unos tipos de terapias inmunológicas que por lo regular son sublinguales, y se puede hacer de manera empírica porque ya hay vacunas en donde principalmente el Politécnico sacó un estudio y entonces vio que el cierto porcentaje de los alergenos eran los que les comenté, más virus, bacterias y un hongo que es cándida. Entonces se hace la vacuna con esos alergenos y eso es lo que yo le doy a mis pacientes y con lo que yo he visto bastante mejoría. Hay pacientes que se han llegado a controlar muy bien y pues la mamá está feliz porque el niño ya no tiene ausentismo escolar, puede hacer bien sus actividades, puede comer hielo, puede salir a la lluvia, puede estar con el perro sin que ya le pase el mayor problema. Si nosotros vemos que, o si yo me voy dando cuenta que el paciente no va a responder ante esa vacuna, lo que hago es mandar una prueba de alergias, tanto según yo lo vea, pueden ser alimentarias o inhalatorias o las dos juntas, y ya con los resultados los mando con un alergólogo para que el alergólogo le haga la vacuna con todo lo que le salió de alergia y entonces va a estar sometido a ese tratamiento por cierto número de tiempo para que haga lo mismo, generar defensas, generar anticuerpos para evitar ese tipo ya de respuesta inflamatoria persistente. Ok. Perdón, ¿y funciona igual para adultos? Sí, ¿O es diferente? No, funciona igual para adultos. Se puede usar a partir desde los 9 meses de edad hasta el adulto mayor. Okay. Lo que varía son las dosis. Ajá. Sí. A ver, dígame si estoy mal. Dentro de los cuidados generales se recomienda la ingesta de líquidos, ¿no? Uh-huh. Por la deshidratación que en un momento dado pudiera presentar. El uso de cubrebocas. ¿Qué otro cuidado general que se nos esté escapando? Ok. Si nosotros queremos como tener unas medidas así muy específicas, siempre es importante el aseo de manos. Llegar a casa, lavarnos nuestras manitas. El alcohol en gel no lo recomiendo tanto ya porque yo siempre me echo alcohol en gel y ahora ya cuando me como algo así con mi mano me sabe a alcohol. Entonces, no, porque el cuerpo lo absorbe mucho. Entonces, para un pequeño que le estemos dando alcohol en gel, a lo mejor una vez al día está bien, pero ya todo el día no, porque su cuerpecito lo va a absorber. Entonces 100% es mejor el lavado de manos con un jaboncito que tengamos ahí a la mano, una toallita limpia o incluso sanitas para desecharlas y que ahora la toalla no vaya a ser un fómite. Nosotros le llamamos fómite, es todo aquello que en algún momento puede convertirse en un factor para generar un proceso de infección. Entonces, aseo de manos, el uso de cubrebocas, la hidratación continua, podemos tomar vitamina C 100% que sea preventiva, porque si yo tengo un paciente que me llega a consulta ya con el cuadro, la vitamina no le va a ayudar en el momento. La vitamina tendríamos que haberla tomado antes para protegernos o la podemos tomar ya después cuando se termina el proceso de infección. Y también recientemente y después de lo de COVID salieron muchos artículos en donde el uso de la vitamina D3 es un sustituto muy importante porque va a ayudar a que el sistema inmunológico funcione mucho mejor y que con esto disminuyamos los procesos de infección respiratoria de manera persistente.
Y pues algo muy importante que yo les diría, pues es que no querramos como que sobreproteger a los niños, porque cuando tenemos un niño nuevo, por ejemplo, a mí me pasó con mi primer bebé, queremos sobreprotegerlo de todo, pero no, porque el bebé sí, ya estaba en el útero de mamá, no le pasaba nada, pero tiene que adaptarse a la vida extrauterina. Cuando Daniela nació, mi esposo y yo ya teníamos una perrita en la casa y pues sí me hicieron comentarios de que pues ya que la perrita ya se vaya. Y pues no, porque la perrita también es de la familia y al final, como yo sí tengo alergias, pero mi esposo no, mis dos hijas tienen el 50% de llegar a desarrollar alergia en cualquier parte o en cualquier momento, pero lo van a hacer más antes de los 6 años de edad. Si sobrepasan esos 6 años y no se presentaron los síntomas de alergia, el porcentaje de que lo lleguen a adquirir en algún momento va a ser mucho más bajo. Entonces, ¿qué es? La perra se quedó en la casa, llegaba, obviamente no estaba encima de la niña, pero o sea, estaba ahí con la niña. La niña cuando empezó a caminar la agarraba, tenemos pasto y perfectamente las dos juegan en el pasto, agarran la tierra, están descalzas. Un niño 100% tiene que estar descalzo. ¿Por qué? Porque sus huesitos de su pie no están tan bien en su punto de osificación. Si nosotros le ponemos al pequeño un calzado, esos huesitos no se van a desarrollar bien y al rato tenemos niños con pie plano o que se caen muy, muy seguido porque desarrollan mal unas curvaturas en sus rodillas. Entonces es dejarlos estar descalzos, que si a lo mejor hace mucho calor, pues les voy a dejar comer la paletita de hielo. Al final, la paleta de hielo no lo va a enfermar. Lo que lo va a enfermar es que alguien en casa esté enfermo, es que alguien en casa dice, ay, tengo gripa, pero con este tecito se me va a quitar. Eso sí lo va a enfermar, pero si nosotros lo dejamos que él vaya desarrollando todos esos anticuerpos, pues entonces el niño va a ser menos susceptible a estarse enfermando. Obviamente, si yo ya vi que el bebé ya agarró la tierra, ya agarró esto, pues le lavo sus manitas para que pueda hacer sus alimentos, lo demás que voy a hacer en el día. Y también siempre tratar de tener nuestras superficies limpias. Ya a lo mejor no vamos a hacer como que la policía de la limpieza va a llegar un día por nosotros, pero sí tener un espacio limpio, ¿no? En donde pues no haya moscas, en donde le pasemos al trapito a las cosas. Y apenas leí el artículo de un pediatra en donde decía, si tu hijo tiene alergias y vas a limpiar, o sea, que tu hijo no entre al cuarto por lo menos en las 24 horas posteriores a las que tú limpiaste, porque tú agarraste, sacudiste, barriste, todo llegaste de polvo, de polen, y al rato el niño va a entrar y pues los síntomas los va a empezar a desencadenar. Entonces, pues si voy a hacer la limpieza, no, pues ustedes váyanse hoy al parque y yo me quedo aquí hoy a limpiar. Y pongo mi ventilador a lo mejor, porque a lo mejor igual eso, el ventilador, los aires acondicionados, todos esos son una fuente de contagio. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero pues 100% lo que podemos hacer eso. Y lo más vital es poder implementar una actividad deportiva y una alimentación rica en alimentos que tengan vitamina C y y probióticos. Entonces, todas las frutas, todas las verduras que les podamos dar a los bebés, porque a veces en consulta me llegan y me dicen, ay, doctora, ¿qué vitamina me recomienda para mi hijo? Y hay veces que la gente se ríe porque cree que lo hago manera de chiste y le digo, pues hágale una ensalada de frutas o hágale esto. O a una señora le dije, hágale una sopa con verduras y póngale hígado de pollo, y se me quedó viendo raro. Y le dije, es de verdad, o sea, lo que usted quiere invertir en un multivitamínico ya preparado, que a lo mejor es mucho más fácil de dárselo porque son 5 mililitros, a diferencia de que se terminen una ensalada que preparaste, un cóctel de frutas, el darle en esta temporada que va a empezar, ya empezó mandarina, naranja, toronja, enseñarlos a comer todo eso es muy importante porque al final, si Dios dejó a la mano todo lo que necesitábamos para tener nutrientes, vitaminas, minerales, pues es lo ideal dárselos de manera natural. Wow, pues un aplauso a la doctora por estar dando este tipo de medicamentos naturales, Estelita. Claro, sí tenemos aquí 2 comentarios. Sí. Uno es de Antonio Hernández Maldonado. Hola, doctora.
Perchita, también a ti te llevamos a tratamiento de alergias cuando eras adolescente. Ujú. Gracias a Dios que te sanó. Felicitaciones por tu plenaria, eres un orgullo para nuestra Ujú. familia. Le manda saludos también Perlara y bueno, Chris Lu nos comenta saludos a la doctora Fernanda, gracias por explicarnos el mundo de la rinitis alérgica. Para quienes lo padecemos entendemos mejor los síntomas y tratamiento. Sí, es tan importante, ¿no, Martita? Sí, yo me quedo en, digo, tenemos tantas dudas, ¿qué complicaciones, qué situaciones se pueden dar para cuando no hay un tratamiento de la rinitis, cuando no se da un tratamiento, cuando no es oportuno o cuando también somos negligentes en que empezamos el tratamiento, me siento bien y dejamos? Ujú. Principalmente las complicaciones en la edad pediátrica son infecciones respiratorias persistentes y llegar a desarrollar asma. En el adulto es que todos los síntomas al no terminar un tratamiento completo, porque si llega a pasar en que, ya tomé 5 días, por lo regular los tratamientos que yo mando para alergias son entre 10 y 14 días, hay pacientes que son hasta por un mes, pero como nos empezamos a sentir mejor en los primeros 5 días, pues lo abandonamos y eso solamente va a hacer que no quites bien ese proceso de inflamación crónica que ya hay y que entonces el siguiente episodio pueda llegar a ser mucho más fuerte. Hay pacientes que llegan y que tienen rinitis alérgica que llegan muy asustados porque creen que tienen COVID, porque el síntoma con el que empezaron es con pérdida del gusto y con pérdida del olfato. Y por lo regular, COVID cuando empezó, ese era el síntoma típico. Ya no me sabe la comida, no puedo percibir los aromas. Pero en pacientes que tienen rinitis alérgica y que no recibieron un tratamiento adecuado o que no lo terminaron, aquí está el nervio olfatorio. Entonces el nervio olfatorio es como si tú tuvieras una colita de muchos cabellitos y tiene algo que se llama cilios que están haciendo este movimiento todo el tiempo. Entonces barren y de esa manera a través de unas neuronas nosotros percibimos los aromas. Cuando ya la vía respiratoria está muy inflamada, pues entonces el cilio ya no se puede mover, por lo tanto la libertad que tenía antes de hacer esto, ahora lo hace así, incluso puede llegar a ser mínima, por eso el paciente empieza con pérdida del olfato, no es que tenga COVID. Y la pérdida del gusto se presenta porque las amígdalas igual se inflaman. La cuestión de la orofaringe es muy importante porque se van ahí adheriendo los alergenos. Ya me causaron un proceso de inflamación liberando histamina, liberando algo que se llama proteína C reactiva y las amígdalas, que son como una cazuelita que están así en tu lengua, llega el alimento y tú percibes igual por medio de neuronas el sabor, pues como la cazuelita está ya bien inflamada y ya no le pudo entrar el alimento, pues ahora ya no te sabe la comida. No es que tengas COVID, es que más bien ese proceso que tenías de rinitis alérgica no se ha terminado y aparte interfiere muchísimo con la calidad de vida. En la edad pediátrica, en niños que ya van a la escuela, interfiere con ausentismo laboral porque faltan mucho a la escuela precisamente porque pues ya a partir de lo de COVID y demás ya son como mucho más tajantes en relación a enfermedades respiratorias. Va a disminuir va a disminuir esta situación académica en el pequeño, porque no es lo mismo que yo tenga un pequeño que descansó bien en casa, que se levante con energía y que esté óptimo, a un niño que tuvo ciclos de sueño pausados. Creo que ya en un momento hablamos del ciclo del sueño. En donde un niño tuvo ciclos del sueño pausados, dormía, despertaba, roncaba, nunca hizo un sueño profundo y entonces va a la escuela, está medio despierto, está en la banca, está como que ya no puse atención, entonces el rendimiento académico disminuye muchísimo y también la dificultad para hacer actividades, porque por lo regular son niños que si meten a un deporte, por ejemplo, fútbol, al contacto con el pasto y al estar corriendo empiezan con síntomas de una manera persistente. Y en el adulto también interfiere mucho con el ausentismo laboral o con la disminución en su actividad laboral, porque están con sueño, están cansados, están con falta de energía, por lo regular les duele la cabeza y entonces todo eso va haciendo que sus actividades intelectuales y académicas disminuyan bastante.
Y aparte, pues yo lo veo en consulta. Tengo pacientes que no es una, no es dos, ahora sí como las mamás, no es ni 3 veces, ya les he dicho muchas veces, hasta 5. Necesita el tratamiento con la vacuna y a lo mejor a algunas personas se les llega a hacer caro el tratamiento. El tratamiento no pasa más de los 2,000 pesos, pero al paciente a lo mejor de inicio dice, chin, es que cómo voy a gastar tanto en eso, ¿no? Y entonces les digo, y de verdad que no quieren, prefieren seguir así y que yo los vea en consulta y les dé algo, pero al final les digo, mire, el tratamiento que le voy a dar va a ser solamente por un tiempo, pero lo voy a volver a tener aquí. Y un señor un día hasta me dijo, ay, no me eche la sal, y le dije, no es que yo le eche la sal, es que de verdad es un proceso de su organismo que en algún momento usted va a tener que comprender que está inflamado y entonces no se va a quitar hasta que ya usemos un tratamiento inmunológico. A los niños por lo regular los papás sí se comprometen un poquito más con la vacuna y les va bastante bien y pues al adulto a lo mejor hasta que ya de plano dicen ya no puedo, es en donde empiezan con el tratamiento y dicen lo hubiera usado antes. Porque me dijo desde un principio y no lo hice. Y creo que tenemos otro saludito, Estelita, de Araceli García. Araceli García, doctora Fernanda, gracias a Dios por tu vida. Que su sabiduría siga descendiendo sobre ti en todo tiempo. Te quiero mucho, te admiro y te respeto. Muchas gracias. Y bueno, con la porra, ¿no? Antes de que se me vaya, perdón. Otra situación, pregunto yo, de no realizar un buen tratamiento, de que mi negligencia como paciente no concluya o no lo lleve como debe de ser. ¿Una complicación podría ser la sinusitis, doctora? Sí, sinusitis y asma también. Y la sinusitis muchas veces produce dolor de cabeza. Sí. Y a veces pensamos que con tomarme algo para el dolor de cabeza, con eso va a calmar. Sí, pero no. Una sinusitis también no bien tratada trae complicaciones, ¿no? Sí, tuve apenas, vi reportado el caso de un paciente joven que tiene como 33 años, en donde toda su vida, bueno, él refiere que desde la adolescencia empezó con datos de sinusitis y de rinitis alérgica, pero pues lo que hacían en casa era ponerle Big Vaporub o remedios caseros. El paciente aparte tenía otras comorbilidades, empezó a sufrir mucho de su presión arterial, pero en algún momento este proceso de sinusitis no tratado, la infección que estaba aquí empezó a drenar hacia los vasos sanguíneos y pues a los principales vasos que drena son aquí, hacia nivel del cerebro. Entonces el paciente tuvo un evento vascular cerebral, o sea, una arteria se le reventó, porque la sangre fluía a mucha presión porque era hipertenso y entonces cuando se derramó esa sangre que ya tenía un proceso de infección, le causó una situación importante a nivel cerebral. Imagínense que de estar sano y de hacer sus actividades como manejar, ir a su trabajo, tener su esposa, su familia, llegó un momento en donde ya no se pudo mover, no pudo mover la mitad de su cuerpo, tuvo que ir a terapia de lenguaje, todavía le cuesta mucho trabajo poder comunicarse de manera correcta, cuando en algún momento pudimos llegar a ser preventivos. Entonces, a veces creemos como que, no creo que por una gripa me vaya a pasar de más. Y lo mismo lo digo con otra enfermedad que es una faringoamigdalitis bacteriana. Cuando tenemos un estreptococo en la garganta y no lo tratamos de manera correcta, porque yo me doy cuenta cuando puede ser un estreptococo, pues al final la práctica que vas viendo, las veces que has visto a pacientes y todo, o sea, hasta si un día se encuentran un meme ahí en Facebook que diga, ay, es que entré a sala de urgencias y olía a pie diabético, de verdad para nosotros los médicos sí es así, y decimos, ay, es que aquí huele a esta bacteria, porque lo vas reconociendo, o sea, va siendo parte de ti, y entonces yo me voy dando cuenta de cosas y digo, no, puede ser un estreptococo. Y le digo al paciente, necesitamos un exudado. El exudado está como en 250, 300 pesos. No me lo tome. Otra vez se enferma. Ya te había dicho que necesitábamos el exudado. Ay, sí, es que se me pasó y ya no me lo tome. Ok, segundo tratamiento. Y al tercero no lo tienen, les digo, si no quieres tener una endocarditis y el día de mañana tener un proceso de infección en el corazón, entonces tómate el exudado.
porque la bacteria que es estreptococo, que está en las amígdalas y que no se trata, drena al corazón y entonces sobre el corazón va a tener una infección que se llama endocarditis. Y aparte esa misma bacteria se genera mucho dolor articular y es un síntoma que a veces muchas mujeres jóvenes entre 18 y 25 años manifiestan en sus infecciones respiratorias dolor a nivel articular, más de manos y de codos. Entonces ese también puede ser un dato en donde nos estén diciendo que ya puede ser esta bacteria, pero yo lo necesito comprobar con el exudado y un estudio que me dan que se llama antibiograma. Y pues la verdad es que se le daría perfectamente el seguimiento al paciente, pero pues a veces hacemos caso omiso de las cosas. Ay, doctora, ya no me esté espantando, ya. Mejor me voy a ir a tratamiento cuando tenga rinitis crónica. Tengo un comentario de Dana Ramírez que dice, de verdad, yo pongo la salud de mi hija en las manos de la doctora Fer. Siempre la atiendo con ella, demasiado recomendada. Ay, muchas gracias. Y bueno, doctora, acabamos de salir hace algún tiempecito del COVID. Ahora, ¿cómo está el COVID en este tiempo? Sí, apenas estaba leyendo algunos artículos en relación a COVID. Fíjense que COVID fue muy, muy importante porque desde que empezó todo el problema a finales del 2018, 19. A finales del 2019, pues nosotros entonces ya empezábamos a ver a muchos pacientes y nos encontrábamos pues con algo que no habíamos visto antes, ¿no? Una infección respiratoria muy fuerte que causaba oxigenación baja, que en algunos pacientes llegó a ser mortal. Estuve en todas las olas, porque en todas las olas, gracias a Dios, trabajé. En una de las olas pues yo estaba embarazada, pero tuve una infección asintomática, solamente supe que la tenía porque tuve ahí algunos 2 síntomas, me tomé la prueba, me salió positiva, pero gracias a Dios nunca me enfermé. Los últimos artículos que nos indica la Asociación Nacional de Epidemiología y que el artículo salió apenas el lunes, pues hay una nueva variante. La última variante, si ustedes lo recuerdan, se llama Omicron y pues entonces ahora Omicron se hizo de 2 variantes, la 1 y la 2, por así decirlo, y pues se unieron y ahora la variante, ¿cómo creen que se llama? Omicron 13. No, Frankenstein. Es la variante COVID Frankenstein. Entonces esta es la última variante que nosotros tenemos reportada. Es mucho más alto el porcentaje de enfermedades en países de climas fríos, porque pues ahí los virus, bacterias se van a propagar un poquito más y ya empezaron ahorita en esta temporada. En Argentina ya se reportaron en un 30% de los casos. En México ahorita prácticamente está estable, está controlado y solamente nos indican que va a ser una infección estacional, que por lo que ya se ha visto en otros pacientes, pues esta infección pues solamente cambió la variante, pero sigue generando los mismos síntomas, que es como un cuadro gripal. Dolor de cabeza, dolor o ardor de ojos, dolor de cuerpo a nivel general. El dolor de cabeza sí puede ser un poquito más persistente, se le llama cefalea intensa. Dolor articular y dolor muscular, y ya de ahí vas a empezar como que con el moquito, el estornudo, el escurrimiento nasal, el dolor o el ardor en la garganta, y de ahí puede evolucionar a tos con flema. Solamente va a estar autolimitado. La verdad, el hecho de podernos aplicarnos las vacunas nos ha ayudado bastante, porque al final fue un virus que llegó que nadie conocía, que el cuerpo no sabía cómo adaptarse a él, pero que a través ya de estos años, pues el cuerpo lo ha ido reconociendo. Al final todos hemos estado expuestos al virus. Hay quienes hemos desarrollado anticuerpos, hay quienes tuvieron enfermedades asintomáticas y ya cuando vino la aplicación de las vacunas, pues pudo ser un poquito más controlada. Entonces todo esto nos ha ido ayudando. ¿Cuál es la única medida que debemos de tomar? Pues que ahorita que va a empezar la temporada fría, nos cuidemos bien. El aseo de manos, el uso del cubrebocas, el evitar el contacto con personas enfermas. Si yo ya sé que estoy enfermo y necesito, no sé, acudir a una reunión, ¿saben qué? Yo me enfermé, voy a optar por mejor no ir para no poder contagiarlos.
y entonces de esa manera tener un poquito como de, ay, ¿cómo se le dice? De conciencia, exactamente, Sí. para no contagiar a los demás, y siempre el aseo de nuestras superficies, el aseo del escritorio en donde trabajemos, de nuestra casa, todo eso nos va a ayudar, y lo más importante, y que siempre les digo, en esta temporada que va a empezar ya más o menos como a mediados de octubre, la aplicación de las vacunas estacionales, que para la población general sería influenza, SARS-CoV, y para los adultos mayores también se les aplica la vacuna contra neumococo. Si tú tienes un bebé que tiene 6 meses, recuerda que ya a partir de octubre se le puede aplicar perfectamente su primer dosis de influenza, porque sí tenemos que proteger a los bebés más pequeñitos. Y pues de ahí en fuera, lo que siempre les digo, la alimentación correcta siempre va a ser la base de esto, porque al final sí somos lo que comemos y le debemos de dar al cuerpo todos esos nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, probióticos, y en ningún suplemento, ni en la mejor vitamina, ni en la más cara la vamos a encontrar, más que en una alimentación pues que sea completa y balanceada. Y para que tú digas, ay, es que yo creo que mi gordita de chicharrón está controlada y está balanceada, pues te vas al plato del buen comer, y si ahí te la encuentras, pues te la dejamos, pero como no creo que la encuentres, entonces la vas a tener que cambiar. Y ese va a ser tu antojito nada más. Doctora, nada más una frase para despedirnos del programa, ya casi se termina. Una frase sería, a ver, es que aquí la apunté, déjenme verla rápido. Mientras le digo que Nancy la saluda, la familia desde Tijuana, la queremos. Ah, sí. La queremos, y bueno, quiero darles un abrazo a todos, principalmente a Fer, gracias por estarnos viendo. Psicóloga Gloria, muchas gracias por conectarse al programa. Adelante. Bueno, en Proverbios 3, del 5 al 6, en la traducción al lenguaje actual dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará con todo. Entonces, sí, porque a veces nosotros creemos que sabemos mucho de ciertas cosas, o de que a mí no me va a pasar, o fue una simple gripita, mejor pon tu confianza en Dios y pregúntale, Dios, si tú que me creaste con tanto amor y me diste este cuerpo y esta vida que tengo, ¿quieres que la cuide? Enséñame. Y el Señor que te guíe a cuidar tu vida, no solamente porque cómo nos vemos físicamente, sino también cómo estamos a nivel bioquímico, que para nosotros como médicos es muy importante. Eso sería, y que también pues que ahorita que ya vamos a empezar octubre y todos van a empezar con sus propósitos de año nuevo para diciembre, pues que el propósito más importante que se pongan es implementar una actividad deportiva en su día a día, de verdad. Yo voy a poner un letrerito en mi consultorio en donde diga, si te mando a hacer ejercicio, pregúntame a mí si yo lo hago, para que yo les diga si yo hago ejercicio o no. Si yo me alimento bien, si te mando que te alimentes bien, pregúntame si me alimento bien. Exacto. Y, doctora, le agradecemos sinceramente su muchas visita gracias. al programa, y pues le entregamos este reconocimiento. Gracias. Martita, Muchas gracias. ¿con qué se quiere despedir? Pues ya corriendo, cuídate, no eches en saco roto todo lo que se te dio en esta tarde. Prevención y prevención. Estelita. Igual yo creo que quedaron algunas pequeñas incógnitas. Yo le iba a preguntar algunas cosas de las vacunas, pero pues yo creo que a lo mejor sería tema de otra situación, por lo que luego oímos de gente, es que porque la vacuna me ocasionó esto, o que yo me vacuno y me hace mucho daño esto, entonces situaciones de ese tipo. Pero bueno, la información es muy buena, es muy bien para seguirla, y nunca es tarde para empezar a cuidar nuestro cuerpo. ¿No es así? Querido público, yo quiero decirle que por favor recuerde que los fines de mes tenemos a la doctora para que usted vea el programa, conéctese con nosotros, y le tenemos un programa nuevo el siguiente miércoles. Es una retransmisión, pero conéctese, estamos retransmitiendo los programas que son de más eficacia para usted. Y recuerde, usted está con Goza la transformación. Hasta luego, próximo miércoles 5:30.
Bye. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los miércoles en tu programa Goza la Transformación, solo por Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180.